Bienvenidos, hermanos en la fe. Estás en un espacio donde la palabra de Dios ilumina, fortalece y transforma corazones. Que el Señor te hable hoy de forma especial. Suscríbete, dale me gusta y comparte este mensaje para que más almas conozcan el amor de Cristo. Dios te bendiga abundantemente. La eternidad de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, qué había antes del universo? Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, antes de los ángeles, de los planetas, de la luz misma. ¿Quién estaba allí? Solo Dios. Pero no como lo imaginamos hoy, encerrado en conceptos humanos o figuras religiosas. Estamos hablando de una existencia eterna, sin principio, sin final. Una realidad donde no hay relojes, donde no hay ciclos, donde no existe la palabra antes ni después. La mente humana se resiste a comprenderlo, porque todo lo que conocemos tiene un inicio. Tú naciste en un día específico. El sol salió esta mañana. El universo tuvo un comienzo. Pero Dios no. Él es. Siempre ha sido. Y siempre será. La Biblia lo expresa con una claridad poderosa. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, 2. Piensa en eso por un momento. No hay un momento en que Dios comenzó a ser. Nunca fue creado. Nunca apareció. Él simplemente es. Su existencia no depende de nadie ni de nada. No fue originado por un poder superior, porque no hay otro. No emergió del caos ni de un Big Bang. De hecho, fue Él quien originó todo lo que hoy llamamos realidad. Y aquí comienza nuestra historia, no en el Génesis, no en el Edén, sino en una dimensión incomprensible para nosotros. Una eternidad sin tiempo. En ese no lugar sin forma, no había galaxias girando, ni música de ángeles, ni luces en los cielos. Solo la majestad absoluta de un ser glorioso que existe por sí mismo. Autoexistente, autosuficiente, sin necesidad y sin vacío. Es aquí donde descubrimos que Dios no necesita del universo para ser Dios. No necesita nuestra adoración para ser glorioso. No necesita crear para sentirse completo. Él es plenitud absoluta en sí mismo. Pero, entonces, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿Estaba solo? ¿Estaba en silencio? ¿Dormía? No, nada de eso. Porque en esta eternidad sin tiempo, había vida, había relación, había algo que no podemos explicar, pero que fue revelado. Porque antes de crear el mundo, ya existía comunión. Aquí es donde la historia comienza a moverse. Porque si Dios existía eternamente, y si no estaba solo, ¿quién más estaba con Él? La respuesta nos abre las puertas a un misterio profundo y glorioso. El misterio de la Trinidad. Una comunión perfecta y eterna, antes de que la luz fuera luz, antes de que el hombre fuera polvo. Y eso nos lleva directo al siguiente capítulo. La revelación de un Dios que nunca ha estado solo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habitaban juntos en perfecta unidad, desde siempre. Dios fuera del tiempo y el espacio. Desde siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido en comunión perfecta. No en un trono rodeado de ángeles. No en un cielo con calles de oro, sino en una realidad fuera del tiempo y del espacio. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque pensamos en Dios como si habitara dentro del tiempo, como si esperara la llegada de los días, como nosotros, como si tuviera pasado, presente y futuro. Pero no es así. El tiempo es una de las muchas cosas que Dios creó. No es su casa, es su invento. No es su límite, es su herramienta. Génesis 1:1 dice: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no es suyo, es nuestro, es el comienzo del tiempo, el primer tic-tac de una historia que antes, simplemente no existía. Antes de ese principio, no había relojes, ni siglos, ni segundos. No existía el ayer, ni el mañana. Solo una presencia eterna y constante. Dios no envejece. Dios no cambia de opinión con el paso de los años. Dios no olvida, porque no necesita recordar. Él es el mismo siempre. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero eso no significa que Él camina de la mano con el tiempo. Significa que Él lo trasciende, que Él lo domina. Imagina el tiempo como un río. Tú y yo flotamos dentro de Él, arrastrados por la corriente. Vemos solo lo que tenemos delante, y recordamos lo que quedó atrás. Pero Dios está fuera del río. Él lo ve todo desde arriba, de una sola mirada. El inicio, el medio y el final, están todos ante Él, como si fueran el mismo instante.
Y lo mismo ocurre con el espacio. ¿Dónde está Dios? No en un punto del universo, porque Él no necesita un lugar para estar. El espacio no lo contiene, porque Él lo creó también. La física cuántica, las galaxias, la materia, la luz, todo eso surgió después. Dios no ocupa espacio. Él llena todo, y a la vez, trasciende todo. Jeremías 23:24 dice: ¿Podrá alguno esconderse en escondites para que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Declara el Señor. No hay escondite donde Él no esté. No hay dimensión donde Él no gobierne. Dios no es parte del universo. El universo es parte de su plan. Y aquí ocurre algo glorioso. Dios no está atrapado en el pasado. Dios no está limitado por el futuro. Dios ya está en lo que viene, y sigue estando en lo que pasó. Él puede entrar en nuestra historia, y también salir de ella. Puede detenerla, acelerarla, o transformarla. Y eso lo convierte no solo en el Creador, sino en el Señor del tiempo. Cuando oramos, no hablamos con alguien que verá qué hacer. Hablamos con el único que ya conoce el desenlace, porque Él lo escribió. Cuando esperamos, no lo hacemos con incertidumbre, sino con confianza, porque el futuro ya está bajo su soberanía. Y así, fuera del tiempo, fuera del espacio, Dios habitaba en una eternidad gloriosa, completa, pero no vacía, porque dentro de esa eternidad, existía algo más profundo que el tiempo y el espacio. Existía una relación eterna, un amor inquebrantable, un Dios que no estaba solo, sino envuelto en el misterio de tres personas en una esencia. Y eso nos lleva a la siguiente revelación: la Trinidad precreacional, el vínculo más antiguo del universo, la comunión perfecta que ha existido desde siempre. La Trinidad precreacional. Dios no estaba solo, aunque no existía universo, ni ángeles, ni seres humanos, aunque no había sonido, ni luz, ni forma. Él no estaba solo. Desde esa eternidad sin tiempo, sin espacio, sin fronteras, existía una comunión perfecta, gloriosa y eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, una sola esencia, una Trinidad inseparable, una comunidad divina donde no hay competencia, no hay división, no hay confusión. Esto no es una invención posterior. No es una doctrina filosófica para explicar lo inexplicable. Es una revelación que está entretejida desde el principio de la palabra de Dios. Desde Génesis, cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice, voy a hacer. Dice, hagamos. Porque Dios es plural en personas, pero uno en naturaleza. Juan 1:1 lo deja claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que el Verbo comenzó con la creación. Dice que ya estaba. Existía con Dios, y era Dios. El Hijo eterno, Cristo, antes del pesebre, antes del madero, antes de Belén. Ya era glorioso, ya era amado. Jesús mismo lo afirma en Juan 17:24 cuando ora al Padre. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo, el aliento viviente de Dios, no apareció en Pentecostés. Ya se movía sobre las aguas en Génesis 1:2, pero incluso antes de eso, ya estaba en comunión con el Padre y el Hijo. Era, y es, el vínculo de amor, poder y vida entre ellos. Imagina por un momento esa escena invisible a los ojos humanos. Un Dios trino, en absoluta plenitud, sin necesidad de crear nada para completarse. En una danza eterna de amor, entrega, gloria y deleite mutuo. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu uniendo ese amor en una relación perfecta. No hay ego, no hay jerarquía que oprime, no hay más Dios o menos Dios. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino uno solo. Este es el misterio central de la fe cristiana. Un Dios trino, eterno, indivisible, que nunca ha estado solo, y que nunca ha cambiado. Y si esta comunión ha existido desde la eternidad, si esta relación es el corazón mismo de Dios, entonces todo lo que Dios haría después, crear, amar, redimir, tendría sus raíces en este vínculo eterno. Y aquí ocurre algo asombroso. No fuimos creados porque Dios estaba aburrido. No fuimos hechos porque necesitaba compañía. Fuimos creados como resultado del amor que ya existía entre las tres personas de la Trinidad. Un amor tan perfecto, tan abundante, tan pleno,
que no podía quedarse solo en sí mismo. Tenía que desbordarse, tenía que expresarse, tenía que extenderse más allá de la eternidad, hacia algo nuevo. Ese desbordamiento divino, ese impulso de compartir gloria y amor, es lo que comienza a dar forma a todo lo que vendría después. Y es allí, en ese deseo profundo de expresar su naturaleza, donde nace el gozo eterno de Dios en sí mismo. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, el gozo infinito en sí mismo, una felicidad perfecta, sin necesidad externa, una alegría que no depende de nada creado, porque ya existía desde siempre. Gozo infinito en comunidad, desde esa eternidad sin principio, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en unidad perfecta. Surge una de las verdades más gloriosas y consoladoras de todas. Dios es feliz, infinitamente feliz. Sí, antes de los ángeles, antes del hombre, antes del universo, Dios se deleitaba en sí mismo, no como un ser egocéntrico buscando adoración, sino como una comunidad viva de amor puro, donde cada persona de la Trinidad hallaba gozo total en la otra. Jesús lo revela con ternura en Juan 17:5, cuando dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Escuchas eso? Había gloria compartida, amor profundo, gozo eterno. El Padre miraba al Hijo y se deleitaba. El Hijo respondía con obediencia perfecta, con devoción absoluta. Y el Espíritu Santo, como un fuego invisible, tejía esa unidad con poder y vida. Este gozo no era un momento pasajero, no era una emoción que venía y se iba. Era una realidad eterna, un estado puro y constante de satisfacción. ¿Puedes imaginarlo? Un amor sin miedo, una alegría sin interrupciones, una comunión sin heridas ni sospechas, una relación sin orgullo, sin celos, sin intereses ocultos. Eso es lo que existía antes de todo. Y aquí descubrimos algo más. Dios no creó porque necesitaba gozo. Dios creó desde el gozo. Él no creó para ser adorado, sino porque su amor era tan pleno, que decidió compartirlo. Su gozo era tan completo, que quiso derramarlo. Su gloria era tan infinita, que eligió revelarla. Todo lo que vino después, el universo, la vida, la humanidad, no fue una búsqueda de satisfacción, sino la expresión natural de una satisfacción que ya existía. Y cuando comprendes eso, cambia todo. Dios no es un ser necesitado, no es un ser solitario, no creó al hombre por soledad, lo creó por amor. Ese amor eterno, ese gozo indescriptible que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el modelo, el plano, la fuente de lo que vendría después. Por eso fuimos hechos a su imagen. No solo en estructura, sino en diseño relacional. Fuimos creados con la capacidad de amar, porque provenimos de un Dios que es amor, un Juan 4:8. Fuimos creados con hambre de comunión, porque provenimos de una Trinidad que ha vivido en comunión eterna. Y ahora lo entiendes. El universo no fue un accidente, no fue un experimento, fue el eco de un gozo tan profundo, que merecía ser compartido. Ese gozo fue el que formó las galaxias, las leyes, la vida. Ese amor eterno fue el que diseñó cada átomo, cada estrella, cada alma. Y en medio de ese gozo, en la intimidad eterna del Dios Trino, existía algo más. Un plan, un misterio sellado desde antes del tiempo, una decisión tomada en el consejo eterno, un propósito que no comenzó con el Edén, sino mucho antes, la manifestación del Verbo eterno, el Hijo, que no solo existía, sino que sería revelado, encarnado, entregado. Y ese Verbo nos espera en el siguiente capítulo. El Verbo eterno, Cristo. El Verbo eterno, Cristo. Desde esa comunión perfecta, desde ese gozo infinito en la eternidad de Dios, surge una figura central, gloriosa, eterna. El Verbo. Juan 1:1 lo proclama con una fuerza que trasciende siglos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que el Verbo fue creado. No dice que comenzó a existir cuando nació en Belén. Dice que ya era, que estaba con Dios, y que era Dios. El Verbo no es una fuerza impersonal. Es una persona viva, una presencia consciente, activa, gloriosa. El Hijo eterno, antes de que existiera el mundo, antes de que una sola molécula flotara en el vacío. Cristo ya era, no como un ángel, no como un profeta, sino como Dios mismo, en perfecta unidad con el Padre y el Espíritu.
Él es la palabra viva, la expresión divina, la voz del Dios invisible hecha realidad. Colosenses 1, 15-17 lo dice así. Él es la imagen del Dios invisible, por medio de él fueron creadas todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Todo lo que existe, cada galaxia, cada célula, cada átomo, fue hecho por medio de él. Y no solo eso, todo se sostiene en él. El Verbo eterno no solo fue el agente creador, sino que es el fundamento de la existencia misma. Pero, ¿qué hacía antes de la creación? ¿Simplemente esperaba? ¿Observaba en silencio? La respuesta es gloriosa. Juan 17:24 dice, Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo eterno vivía en el abrazo eterno del Padre. Era amado con un amor que trasciende todo entendimiento, y él correspondía con perfecta obediencia, honra y devoción. Es en este amor eterno entre el Padre y el Hijo donde se gesta el corazón del plan divino. Un plan eterno, no improvisado, no reacción a la caída, no una solución de emergencia, sino un propósito sellado antes de que existiera el tiempo. Un Pedro 1:20 lo afirma. Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de todo, el Verbo no solo sería el Creador, sería también el Salvador. Desde la eternidad, el Hijo sabía que llegaría el día en que tomaría forma humana. Sabía que la creación que él mismo sostendría, lo rechazaría. Sabía que la cruz lo esperaba. Y aún así, aceptó el plan, con gozo eterno. Este es el misterio del Verbo eterno. El Hijo que vive en gloria antes del tiempo, pero que se entregaría por amor, en el tiempo. Antes de nacer, ya existía. Antes de la cruz, ya era Salvador. Antes del pecado, ya era Redentor. Y aunque en la eternidad no había necesidad, el Verbo ya cargaba consigo la decisión más gloriosa del universo: encarnarse para rescatarnos. El cielo no se sorprendió con la caída del hombre. El Cordero ya estaba preparado. Apocalipsis 13:8 lo llama. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Cristo ya era el Cordero, antes de que existiera el pecado. El Verbo eterno ya era redención, antes de que existiera culpa. Ya era gracia, antes de que existiera necesidad. Y mientras el Verbo vivía en gloria con el Padre y el Espíritu, otro miembro de esta Trinidad también se movía, silencioso, poderoso, preparando lo que vendría, porque desde la eternidad, el Espíritu Santo también estaba presente, y su papel, lo descubriremos a continuación. Nos adentramos en el siguiente capítulo, el Espíritu moviéndose en el abismo, la fuerza divina, que antecede al Génesis mismo, el Espíritu en el abismo, en el principio, cuando aún no existía forma, cuando la tierra era desordenada y vacía, cuando todo era un abismo oscuro y sin estructura, el Espíritu ya estaba allí. Génesis 1:2 lo dice con palabras casi susurradas, pero cargadas de gloria. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el primer movimiento que se registra en la historia de la creación. Y no fue de materia, ni de energía. Fue del Espíritu. Mientras todo era confusión, tinieblas, vacío, el Espíritu de Dios planeaba, como un águila sobre su nido, como una llama viva que espera el momento de estallar en creación. Pero ese no fue su inicio. El Espíritu no apareció en ese instante. Él ya existía desde la eternidad. Ya era parte activa de la comunión trinitaria. Era, y es, la presencia vivificante de Dios. El soplo eterno. La fuerza invisible que comunica vida, orden, propósito. Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Donde Él se mueve, la vida nace. Donde Él habla, el caos se ordena. Donde Él está, todo cobra sentido. El Espíritu no es un viento simbólico, no es un poder sin rostro. Es una persona divina, con voluntad, con propósito, con gloria eterna. Y en ese momento silencioso, previo a la creación visible, cuando las aguas cubrían un mundo aún sin forma, Él ya estaba allí, preparando el terreno. Imagina la escena: oscuridad total, silencio profundo, un mundo sin tiempo ni forma, y de pronto, una presencia. El Espíritu se desliza, se mueve, como si danzara sobre el abismo. No hay música, pero hay ritmo. No hay luz, pero hay poder. Él no necesita materia para obrar, porque Él crea la materia. Este instante, breve y misterioso, contiene más poder del que podemos imaginar.
Es el preludio de la creación. Es el aliento que antecede al primer sea la luz. Y aquí entendemos algo fundamental. Dios no creó el mundo con sus manos. Lo creó con su palabra y por su espíritu. Isaías dice, ¿quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie, porque Él es eterno, Él es sabio, Él es Dios. A lo largo de toda la historia bíblica, el espíritu es el gran protagonista silencioso. Es quien empodera a los profetas, quien concibe al Mesías, quien desciende en Pentecostés, quien convence de pecado, quien guía, consuela, transforma, unge, renueva. Y aquí, en el abismo, en el principio de todo, ya estaba haciendo lo que siempre hace, preparando el camino para la gloria de Dios. Porque el Espíritu no obra aislado. Él siempre actúa en armonía con el Padre y el Hijo. Y en esa unidad perfecta, estaban listos. Listos para hablar, listos para formar, listos para revelar su gloria en la creación. Pero antes de pronunciar la primera palabra, antes del estallido de luz, una realidad aún más profunda estaba firmemente establecida. Porque desde antes del abismo, antes del caos, antes del tiempo, ya había un amor, ya había una elección, un propósito eterno sellado en el corazón mismo de Dios. La elección de un pueblo, un plan de redención, una gracia anticipada. Y eso nos abre la puerta al siguiente capítulo, el amor trinitario y la elección eterna. Un amor que eligió, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que el mundo existiera. Amor trinitario y elección, antes del tiempo, antes del sea la luz. Cuando solo Dios existía en su plenitud perfecta, tú ya estabas en su mente. Piénsalo, en esa comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ya se hablaba de ti, de cada alma, de cada hijo e hija que sería redimido, no como una idea vaga, sino como un amor real, profundo, decidido. Jesús mismo lo revela en Juan 17:24, cuando ora al Padre y dice, aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Detente. Ese versículo no habla solo de Jesús. Habla de ti. Habla de un amor que ya existía antes de la creación. Habla de un plan, una elección, un deseo eterno. No fue un impulso, ni una reacción ante el pecado. Dios no improvisó la redención. Fue decisión eterna. Efesios 1:4 lo dice sin rodeos. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el Edén. Antes de que existiera Adán. Antes de que la tierra girara por primera vez. Dios ya te había escogido. Y esto solo es posible porque Dios es amor. Y ese amor no empezó con la humanidad. No empezó con la creación. Siempre ha existido, desde toda la eternidad. Dentro de Dios mismo. El amor no es una reacción de Dios. Es su naturaleza. El Padre ama al Hijo. El Hijo al Padre. El Espíritu une ese amor en una danza eterna de gozo, honra y entrega. Y en ese círculo perfecto de amor trinitario, decidieron incluirte. Decidieron redimir, salvar, llamar, justificar, glorificar, aunque aún no hubieses nacido. Romanos 8:29 lo dice con poder. A los que antes conoció, también los predestinó. Y en ese predestinar, hubo amor. No estabas en el universo aún, pero sí en el corazón de Dios. Tu nombre aún no era pronunciado por humanos, pero ya era conocido en el cielo. Es como si el Padre le dijera al Hijo, Hijo, he aquí aquellos que te daré. Y el Hijo, en amor, respondiera, por ellos me entregaré. Ese es el misterio profundo del Evangelio. No fuiste creado y luego amado. Fuiste amado, y por eso fuiste creado. ¿Y sabes qué implica eso? Que tu vida tiene valor eterno. Que no eres un accidente. Que tu historia no es improvisada. Que Dios, en su perfecta comunión, te eligió con gozo. 2 Timoteo 1:9 dice que Él nos salvó, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia no nació en el Calvario, fue revelada en el Calvario, pero ya existía en la eternidad. Así que la creación no fue un capricho, fue el escenario preparado para cumplir ese amor. Dios no creó el universo para entretenerse, sino para amar, redimir y glorificar a aquellos que eligió en Cristo. Y esa elección, esa gracia preexistente, nos lleva a un momento decisivo en la historia divina, el diseño de la creación, cuando el Eterno decidió expresar su gloria, en forma visible.
el consejo eterno de salvación. Antes de que el mundo existiera, antes de que hubiera una cruz en Jerusalén, antes de que el pecado tocara la humanidad, ya había un plan, un consejo, un acuerdo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 13:8 habla de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser que Cristo fue inmolado antes del mundo? Porque en la eternidad, en ese amor perfecto y trinitario, Dios ya había determinado la salvación. Este no fue un plan de emergencia. No fue una solución improvisada cuando Adán cayó. Fue un consejo eterno, un pacto, un acuerdo celestial antes del tiempo, donde el Padre diría, daré hijos a tu gloria, y el Hijo respondería, yo pagaré el precio por ellos, y el Espíritu afirmaría, yo los sellaré y moraré en ellos. Este es el misterio profundo del Evangelio, que la cruz no fue el inicio del plan, fue la manifestación del plan eterno. Pedro lo revela con claridad en 1 Pedro 1:20. Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes del Edén, antes del pecado, antes del primer hágase. Cristo ya estaba destinado, ¿puedes imaginarlo? Antes de formar al hombre, ya se había decidido redimirlo. Eso significa que el amor de Dios no depende de tus logros ni de tus errores. Él ya sabía tu historia, ya conocía tu caída, y aún así, decidió salvarte. Este consejo eterno no fue frío ni mecánico. Fue impulsado por un amor tan profundo, que prefirió crear un mundo con libertad y redimirlo, antes que no crearlo nunca. Efesios 3:11 lo llama así. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo estaba ya decidido en la eternidad. El Hijo vendría, sería encarnado, sufriría, moriría, resucitaría, y muchos serían hechos hijos de Dios. Por eso, cuando Cristo viene al mundo, no viene como reacción, sino como cumplimiento. La cruz estaba escrita en el corazón de Dios, desde antes que la historia comenzara. Esto cambia todo, porque si Dios ya pensó en salvarte antes de crearte, entonces nada de lo que hagas o vivas será sorpresa para Él. Y aún así, te ama. Ese es el poder del consejo eterno, una salvación basada no en ti, sino en la fidelidad inquebrantable del Dios eterno. Isaías lo declara con firmeza. Yo anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá. Ese consejo es Cristo. Ese consejo es la cruz. Ese consejo, eres tú, amado en Cristo desde antes de todo. Y así, con este plan ya establecido, con este amor en movimiento eterno, Dios se prepara para hablar, para declarar, para crear. Porque el siguiente paso en esta historia es tan majestuoso como el corazón que lo pensó. La palabra creadora, cuando el Eterno habló, y todo comenzó. Universo como reflejo de gloria. Y entonces, Dios habló, no con voz audible, sino con el poder de su palabra eterna. Y todo comenzó a existir. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Pero esto no fue solo el inicio de una secuencia cósmica. Fue el estallido glorioso del propósito eterno. Cada átomo que surgió, cada galaxia que giró, cada estrella que ardió en su lugar, fue un reflejo del corazón de Dios. Nada fue hecho al azar, nada por accidente. Cada parte del universo tenía una razón, un diseño, una intención divina. Revelar su gloria. Salmo 19:1 lo declara. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira al cielo. Las estrellas no solo están ahí para decorar la noche. Están predicando. Sí, predicando. Anunciando que hay un Dios infinito, que existe una mente superior, que hay un propósito más allá del polvo y el caos. Y cuando miras un átomo, una flor, una tormenta, o el ritmo del mar, todo grita en silencio. Él es glorioso. Romanos 1:20 dice, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación es un espejo de Dios. No es Dios, pero lo refleja. Es como si el universo fuera una gran galería celestial, donde cada estrella es un pincelazo, cada galaxia una firma, y cada detalle microscópico un susurro de sabiduría. Desde el ojo humano hasta los anillos de Saturno, desde el ADN hasta la Vía Láctea, todo grita, Él es glorioso. ¿Y por qué lo hizo así?
porque el amor desea darse a conocer. Y Dios, en su plenitud, deseó que existiera algo más, algo que pudiera ver su gloria, experimentar su belleza, admirar su perfección. La creación no solo fue funcional, fue intencionalmente hermosa. Dios no solo hizo el universo para que funcione, lo hizo para que refleje su poder, su sabiduría, su creatividad, su orden, su inmensidad, su carácter. ¿Has sentido esa emoción al mirar una noche estrellada? ¿Esa sensación de que hay algo más grande que tú? Ese es Dios hablándote a través de lo creado. Y aún más profundo, Dios estaba preparando todo esto para ti, porque en medio de galaxias y océanos, habría una creación especial, formada a su imagen, un ser que no solo reflejaría su gloria, sino que podría conocerla. Y así llegamos al clímax de este plan eterno, el momento en que Dios, con sus propias manos, formaría barro y soplaría vida, porque todo este universo glorioso era el escenario para el hombre, el misterio inabarcable. Y después de todo lo dicho, de todo lo visto, sentido, intuido y revelado, queda una verdad que lo trasciende todo. Dios sigue siendo un misterio. Sí, hemos hablado de su eternidad, de su existencia fuera del tiempo, de la Trinidad en comunión perfecta, del Verbo, del Espíritu, del amor eterno, de la creación como reflejo de su gloria. Pero aún así, Él no cabe en nuestras palabras. Job 11:7 lo pregunta con humildad abrasadora. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No importa cuántos libros leamos, cuántas teologías estudiemos, cuántos cielos explore la ciencia, hay una línea que el hombre no puede cruzar, la línea de lo incomprensible. Dios ha querido revelarse, sí, pero no ha querido revelarse completamente, porque si pudiéramos entenderlo por completo, dejaría de ser Dios. Él es luz inaccesible, es fuego eterno, es sabiduría sin medida, es santidad absoluta, es justicia perfecta, es amor sin sombras, es poder sin límites. Micrófono, y eso es maravilloso, porque significa que siempre habrá más de Él, más por conocer, más por amar, más por adorar. No estamos ante una deidad simple, estamos ante un ser eterno, que puede hablarnos con ternura, y al mismo tiempo, estremecer el universo con su voz. Isaías 55, 8-9 lo dice así, con claridad celestial. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que este Dios inabarcable quiso ser conocido. No teníamos cómo alcanzarlo. Entonces, Él bajó. El Verbo eterno se hizo carne. El misterio infinito tomó forma humana y caminó entre nosotros. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo eterno nos mostró el rostro del Padre, y aunque aún no comprendemos todo, aunque aún vemos como por espejo, oscuramente, un día, dice la promesa, le veremos cara a cara. Ese será el día en que el misterio se convertirá en adoración. El día en que lo inexplicable será contemplado, no para ser dominado con la mente, sino para ser amado con el alma. Hasta entonces, caminamos por fe, admirando, aprendiendo, rindiéndonos, porque Dios es más grande que nuestra comprensión, pero nunca está fuera de nuestro alcance. Él es el misterio, y al mismo tiempo, la revelación que transforma. Y así termina esta historia, o mejor dicho, este inicio eterno. Porque antes de todo, Él ya era, y después de todo, Él sigue siendo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja en los comentarios. ¿Qué parte del misterio de Dios más te impactó hoy? Porque esta no es solo una historia para ver, es una historia para vivir. Y apenas comienza.